Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuye al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Atención Primaria a la Salud y Más Bienestar. El tema que nos presenta es el Más Bienestar en la Ciudad de México. Para presentar a nuestra ponente el día de hoy tenemos al doctor Roswell Toledo Ortiz, coordinador de Educación e Investigación de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Muchas gracias, doctor Roswell, y le cedo la palabra para presentar a nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias, doctor Cristian Plácido. Es para nosotros un honor poder contar con la ponente del día de hoy, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano. La doctora Oliva López Arellano es médica y maestra en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en Ciencias en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Su labor académica la ha realizado sobre condiciones de vida y servicios de salud en ámbitos urbanos, en políticas y sistemas de salud. Ha sido profesora de posgrado en la UAM Xochimilco desde 1988. En dicha universidad fue coordinadora de la maestría en Medicina Social, jefa del área de investigación, Estado y Servicios de Salud, coordinadora del Cuerpo Académico Consolidado, Determinantes Sociales en Salud, Enfermedad y Atención, iniciadora de la red Programa de Mejoramiento del Profesorado, Salud, Condiciones de Vida y Políticas Sociales y coordinadora del doctorado en Ciencias en Salud Colectiva. Dentro de las actividades de carácter civil, fue consejera ciudadana del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Como investigadora ha publicado más de 85 artículos sobre calidad de vida urbana, políticas y prioridades en salud, espacios, población, e impacto epidemiológico de las políticas de salud. Actualmente participa en organizaciones como la Asociación Latina de Análisis en Sistemas de Salud, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, el Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud y el World Justice Project. Algunos de los cargos públicos que ha ejercido son coordinadora de la maestría en Medicina Social del 97 al 99, directora general de Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría del Distrito Federal, Secretaría de Salud del Distrito Federal del 2000 a 2003, jefa del área de investigación, Estado y Servicios de Salud de la UAM Xochimilco de 2003 a 2007, coordinadora del Cuerpo Académico Consolidado, Determinantes Sociales en Salud, Enfermedad y Atención, coordinadora del doctorado en Ciencias en Salud Colectiva de la UAM Xochimilco de 2011 a la fecha y actualmente, como mencioné al principio, es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia y la disponibilidad para presentarnos el modelo de atención a la salud para el bienestar en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Pues para mí es un gusto estar acá con ustedes, aun cuando sea de manera virtual, y sobre todo abordando estos temas que son muy importantes para dimensionar el tamaño de la tarea de esta gran transformación del sistema de salud en el país y en las distintas entidades, en este caso en la Ciudad de México. Entonces, quiero compartir con ustedes una presentación y algunos elementos iniciales que me parece fundamental plantear. Una primera cosa es que cuando hablamos de sistema de salud, estamos pensando en un sistema complejo que incluye un conjunto de subsistemas, sistemas de atención médica, públicos, privados, sociales, subsistema de atención colectiva y también interacciones entre estos distintos subsistemas. Entonces, el sistema de salud tiene esta gran dimensión, incorpora una perspectiva, sí, de instituciones de salud, de atención médica, también aquellas que tienen tareas particulares de rectoría en salud, como podría ser el Consejo de Salubridad General o las autoridades sanitarias en las entidades, pero también prestadores de servicios privados. Esa es la forma de ver, digamos, el gran ecosistema de salud en México. Cuando hablamos de la transformación del sistema público, del componente público, es donde nos vamos a centrar y creo que es muy importante este dimensionamiento porque es una parte
del sistema de salud. Y aquí es donde han estado de manera muy importante las principales transformaciones del gobierno actual. Y yo quiero señalar esto porque no es una ruta sencilla, porque se están remontando 36 años de una dinámica de mercantilización, privatización de la salud, de una visión de la salud como mercancía, de una visión de la salud como un campo de negocios, y donde se colocó a las instituciones públicas de salud y seguridad social como instituciones para transferir de manera masiva recursos públicos a entes privados, manteniendo de manera muy precaria la atención a la población, tanto a la población asegurada por aseguramiento laboral o a la población sin seguridad social laboral. Entonces, esto es muy importante que se tenga en mente porque no es un cambio cosmético, no es un cambio de puntos administrativos, es una gran transformación que produce un punto de inflexión de los últimos 36 años, es decir, desde 1982 hasta el 2018 habíamos ido avanzando por una ruta que podemos, para dimensionarla y etiquetarla muy rápidamente, como una ruta de modernización neoliberal en salud. Entonces, esto es muy importante. La ruta del gobierno actual es un punto de inflexión y plantea varias cosas que son esenciales. Recuperar la perspectiva de derechos en general, con la modificación del cuarto constitucional en materia de bienestar, fortalecer a las instituciones públicas, incidir sobre lo que se consideran los determinantes sociales de la salud, promoviendo el bienestar colectivo, retomar la atención primaria a la salud, que había sido abandonada en esta ruta neoliberal, para desplegar acciones en territorio, pero además para darle mucho impulso al componente promocional y de prevención de la enfermedad, y también articular redes de servicios por niveles de complejidad. Aquí algo que tengo en esta diapositiva resaltado, es muy importante reorientar el financiamiento público a la oferta, porque teníamos todo el último tramo. ¿Sí me escuchan? Sí, lo que pasa, doctor, es que no está compartiendo pantalla. No sé si ¿no? en pantalla completa. Se ve la portada. Estamos viendo solo la portada en este momento, doctor. Ajá, sí. Porque ahora, yo ya me nada más ya en pantalla completa, por favor. En la parte de abajo, sí, al lado ahí. del porcentaje de 100, ajá, ahí. ¿Y ya están viendo todo? Todavía no. Qué raro, porque ven la primera, ¿verdad? Ajá, ya sí. Estamos viendo la ruta del gobierno actual, la diapositiva okay. del gobierno actual. Ok. Solo que todavía no se hace grande. No importa si no se hace grande, si alcanza a ver lo suficiente. Pero vamos ahorita en esa de la ruta del gobierno actual. Muchas gracias. Ok, sí, pero porque yo sí la veo completa. A ver, puedo intentar. ¿Y ya también cambió el doble desafío? No. A ver, la ruta del gobierno actual, ¿no? Yo creo que si no salga de pantalla completa, doctora, y sé que se pase así. ¿Así sí la ven? Sí. Ok, porque parece que en el momento en que comparto la pantalla completa es cuando se bloquea. Ajá, sí, parece ser que sí. Sí. Bueno, aquí la parte más importante es que el financiamiento público se vuelve a reorientar a la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo del Seguro Popular, el financiamiento, el Seguro Popular como un sistema de financiamiento, no un modelo de atención ni un modelo de producción de servicios, sino como un mecanismo de financiamiento, orientaba el financiamiento a la demanda. Y esto es una lógica para poder subrogar, transferir recursos públicos a privados, porque lo que se hace es a partir de la afiliación, cada persona tiene una cápita y se supone que esa cápita se puede mover
entre prestadores públicos, privados y sociales. Entonces, esa fue una de las formas de subrogar, mercantilizar y privatizar la atención. Por eso lo resalto, porque eso no es cosa menor, volver a recuperar el financiamiento público hacia la oferta. Y otra de los planteamientos del gobierno actual fue fortalecer la formación de personal, ampliar los espacios para la especialización y una redistribución de profesionales de la salud y mejoras en las formas de contratación. Centralizar la atención médica, que es donde está todo el planteamiento del IMSS Bienestar, para atender a población sin seguridad social laboral. Y, por supuesto, gratuidad al momento de usar los servicios. Entonces, aquí lo que tenemos es una ruta totalmente distinta de lo que había venido ocurriendo en los cambios en las instituciones de salud. Un doble desafío, y que no hay que olvidar porque con frecuencia la narrativa, sobre todo de oposición y crítica de esta gran transformación del sistema público, lo que ha estado insistiendo es que pues hay muchos problemas y que no se ha podido avanzar y que no hay suficientes elementos para decir que es una transformación que beneficia a la población, ¿no? Incluso estos datos de Coneval se han publicitado mucho, donde se dice que 50 millones de mexicanos perdieron el acceso. Aquí paréntesis, Coneval nunca midió acceso, midió afiliación y además el reconocimiento de una marca, Seguro Popular. Entonces, no es real que 50 millones de personas perdieron el acceso porque no midieron acceso ni cobertura efectiva. Pero hay que señalar que este gobierno nacional y local se enfrentó no solo al planteamiento de transformar y cambiar la ruta neoliberal a una ruta de bienestar, sino que enfrentó la pandemia. Y en este enfrentamiento de la pandemia hubo varias cosas que se hicieron, además de estar atendiendo la situación crítica de la pandemia, sobre todo en el 2020 y en el 2021, con una acelerada reconversión hospitalaria, fortalecimiento intensivo de muchos espacios de atención médica y con un despliegue de múltiples recursos. Y luego en el 2021, 2022, sobre todo la vacunación, que también fue masiva, gratuita, nacional, y que en Ciudad de México tuvo un modelo bastante exitoso de macrocentros vacunadores, y en el 2022 y 2023 el proceso de recuperación de servicios. Desde el 19 estaba planteado el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que tuvo un papel importante en la pandemia, pudo resolver algunas cosas, por ejemplo, fondear el rescate de más de 250 obras inconclusas entre hospitales y unidades de atención ambulatoria. También apoyó, financió la reconversión hospitalaria, la contratación masiva de personal, la compra de equipo e insumos esenciales para atender la pandemia, y donde tuvo más dificultades fue para centralizar los servicios, que era el planteamiento original, y para la compra consolidada de medicamentos. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en el marco de la discusión. Es una gran transformación, rompe la ruta que traíamos de mercantilización, privatización y desmantelamiento selectivo de la institución pública, y enfrentamos la pandemia con, digamos, diversas dificultades, y una vez que se tuvo la vacuna, se vacunó masivamente. ¿Qué es el marco de la transformación del sistema y dónde se ha avanzado? Y es el marco del más bienestar y de la implementación del más bienestar en las distintas entidades, también con distintos ritmos. Se avanzó en colocar la perspectiva de derechos en general y de derecho a la salud, de modificar la Ley General de Salud, de plantear el más bienestar, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre del 2022. Un modelo que además recupera la perspectiva de atención primaria a la salud, que no es igual a primer nivel de atención. Esto es muy importante tenerlo claro también. Cuando decimos primer nivel de atención o nivel ambulatorio
o redes de servicios por niveles de complejidad, es un componente de una gran estrategia, porque la atención primaria a la salud articula todos los niveles de atención según complejidad, pero también hace mucho énfasis en el accionar de promoción de la salud, preventivo en territorio, con las comunidades, con participación comunitaria y con movilización de recursos locales para construir agendas por la salud. Entonces, este modelo más bienestar, que es el que nos acoge a todos, tiene una perspectiva nacional, recupera atención primaria a la salud y tiene una perspectiva sectorial. Quiere decir que no es un modelo para el IMSS Bienestar, no es un modelo para la Secretaría de Salud o los sistemas estatales de salud que se preservan en las entidades no adheridas. Quiere decir que no es exclusivo para la seguridad social, sino que todas estas entes públicos de salud y seguridad social que están teniendo servicios de atención médica y de atención colectiva, están en el marco del más bienestar. ¿Qué otra cosa tiene el más bienestar? Y está, digamos, consensuado por todos y están los logos de todas estas instituciones en este gran modelo de atención a la salud para el bienestar. Tiene dos componentes y esto también es un gran avance, porque por primera vez se hace explícito el componente de atención colectiva con rectoría en salud, donde se plantea la gobernanza, acciones colectivas en territorio y se despliega también atención médica, donde el IMSS Bienestar, como un prestador de servicios de atención médica, tendrá un papel muy relevante. Pero no se agota ahí el más bienestar. El más bienestar tiene esta visión integradora de alcance nacional con la participación de todas las instituciones de salud y seguridad social y además también con un elemento adicional, que es independientemente si las entidades están o no adheridas a la transferencia de sus servicios de atención médica al IMSS Bienestar, esto es digamos que es independientemente si están o no adheridas, esto aplica también para ellas. Y esto es muy importante porque también le da fortaleza y vamos en un proceso de homologación y de fortalecimiento acordado, sectorial, que hace visible el campo de la atención colectiva, que además define algunos instrumentos específicos y que el IMSS se configura como un prestador, IMSS Bienestar, como un prestador de servicios de atención médica para población sin seguridad social laboral y todos los prestadores deben apegarse al modelo. Aquí otra paréntesis. Todo suena igual y entonces nosotros debemos ser cuidadosos en el manejo. De repente se dice, es el modelo de atención a la salud del IMSS Bienestar. No, es el más bienestar, modelo de atención a la salud para el bienestar, donde todos nos debemos plegar a ese modelo y desplegar las acciones que nos toquen. El IMSS Bienestar, como programa con minúsculas, es un programa que se mantiene articulado al Instituto Mexicano del Seguro Social y entonces ese tiene una dimensión que es ya una consolidación histórica, es el programa que viene transformándose desde los años 80 y que nació como IMSS Coplamar. Ese suena parecido, pero es programa IMSS Bienestar, bienestar con minúsculas. Y el OPD, IMSS Bienestar con mayúsculas, es esta institución que se está configurando ahora a partir de la transferencia de los servicios de atención médica de las entidades adheridas. Entonces, es una invitación a que manejemos correctamente los términos para entender de qué estamos hablando y para fortalecer esta mirada sectorial y de conjunto, donde el más bienestar
modelo de atención a la salud para el bienestar, nos obliga a todos los prestadores de servicio, a todas las autoridades sanitarias, a todos los reguladores, a todos los que participan en el campo, por lo menos a los actores públicos, a que nos pleguemos a esta perspectiva. Y eso es una buena cosa, porque vamos avanzando en la homogeneidad y en la estandarización de procesos, de miradas y de actividades, y esto va ordenando el campo del sistema público de salud. Y bueno, aquí esto es algo que hemos trabajado en Ciudad de México desde el primer momento. En el 2018, llegamos en el diciembre del 2018, a partir del 2019 nosotros empezamos la transformación de este sistema, aun cuando todavía no se hablaba del más bienestar, pero nosotros tenemos la formación y la convicción de impulsar la atención primaria a la salud. Compartimos desde hace muchos años la perspectiva de derecho a la salud, entendida en sentido amplio, como un derecho que necesita un conjunto de precondiciones para ser garantizado y un componente de protección donde sí nos compete de manera directa en términos de la atención a la salud en el ámbito tanto colectivo como de los servicios personales. Entonces, nosotros definimos nuestro modelo local como modelo salud en tu vida. Tan es anterior que ya quedó en la ley, en nuestra ley de salud local, así se llama, modelo salud en tu vida, que ahora pues vamos a tener que cambiarle el nombre para estar todos a tono, alineados con el más bienestar, pero afortunadamente los componentes son muy semejantes, porque está parte de atención primaria a la salud, de la perspectiva de garantizar derechos, en particular el derecho a la salud, de la visión amplia de esta garantía del derecho, donde hay un trabajo, donde la Secretaría de Salud, los servicios de salud pública coadyuvan a la transformación de los determinantes sociales. Ahí son tareas donde no somos protagonistas, pero sí coadyuvamos. Y el otro componente de protección a la salud, ahí sí tenemos un protagonismo fundamental, porque es la prestación de servicios de diverso tipo. Y sobre todo partimos de la idea que la salud no es ausencia de enfermedad, sino la salud es una metacapacidad y una condición esencial para el desarrollo y el florecimiento humano, individual y colectivo. Entonces, ustedes ven este esquema, los que me han escuchado varias veces ya se lo deben saber de memoria, donde tenemos que tener un accionar como gobierno, como política pública, como actores en este campo, en incidir sobre políticas económicas y sociales. Algunas nos tocan más directamente, otras menos, porque eso modifica los determinantes sociales. Y por otro lado, la modificación de políticas sectoriales, que es donde estamos embarcadas todas las instituciones de salud y seguridad social, impulsando esta gran transformación radical del sistema de salud, del sistema del componente público, para, a través de reconocer sujetos de derecho, universalizar por la vía de lo público, porque el Seguro Popular planteaba también la universalización, pero era la universalidad por la vía del mercado. Entonces se hablaba de cobertura universal, independientemente de qué prestador garantiza la atención, si es público, privado, social, etc. Aquí la propuesta es que sea esencialmente público. Esto no quiere decir que no participen los privados, pero participan en forma complementaria. Entonces, es esencial entender que esta es una mirada mucho más compleja y también de más difícil implementación que un sistema de financiamiento como fue el Seguro Popular, que financiaba un paquete curativo solamente de algunas acciones para población afiliada y tenía un conjunto de exclusiones y además estaba muy lejano de atender la complejidad de las necesidades de salud y muy lejano de la oferta de la seguridad social. Y aquí la propuesta transformadora es que poco a poco iremos haciendo un sistema unificado donde sea homogénea la atención. En la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, cómo hemos implementado este más bienestar, esta perspectiva de derechos y esta visión de transformación. Pues para empezar, estamos pensando que son dos ejes, son dos grandes pilares del más bienestar, así es nuestra lectura, y creo que eso le da mucha más, esa mirada le da mucha fortaleza porque son dos grandes pilares del más bienestar. Uno que tiene que ver con la rectoría, la atención colectiva, las acciones de salud pública en territorio, y otro que tiene que ver con atención médica, donde el papel del IMSS Bienestar está siendo un papel protagónico. En nuestro caso, ese sería el eje vertical, es lo que se centraliza, lo que se transfiere, y el eje horizontal es el accionar en territorio como autoridad sanitaria. Porque también esto es muy importante, el IMSS Bienestar es un prestador de servicios, mientras que la autoridad sanitaria tiene que tener una vigilancia no solo de la prestación del servicio de todos los prestadores, sino una vigilancia de los riesgos poblacionales, una vigilancia del territorio, una planeación y evaluación sistémica, no solo de un subsistema, tiene que tener también una actividad para incidir sobre los determinantes sociales, y esa es una actividad con otros entes públicos, con otros sectores de gobierno, no solo salud, y regular a los distintos prestadores. Entonces, así es como estamos nosotros dimensionando nuestra transformación local. Hemos avanzado, como en los 23 entidades, algunas más, otras menos, avanzado aceleradamente en la parte de transferencia de nuestros servicios ambulatorios y hospitalarios al IMSS Bienestar, donde prácticamente ya están casi entregados. Falta todavía que el IMSS Bienestar Central pueda operarlos completamente, pero están ya en esa ruta, mientras la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública siguen digamos, apoyando y soportando la operación donde se atora, porque una cosa que estamos comprometidos todos los actores en Ciudad de México, IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, Secretaría de Salud, Servicios de Salud Pública y Gobierno, porque el jefe de gobierno, el doctor Martí Batres, encabeza el Gabinete de Salud y le da seguimiento a estos procesos, estamos todos comprometidos que no se pueden caer los servicios y que nuestra tarea es garantizar que estos servicios, de lo que son, de lo que tienen, de lo que ha desarrollado la Secretaría de Salud y los servicios de salud pública en este ámbito de las unidades de atención, de ahí para arriba, fortalecerse con el IMSS Bienestar, reequiparse, ampliar la plantilla personal, todas estas cosas, pero no perder ningún servicio, no perder ninguna de los elementos ganados. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos entendiendo el derecho a la salud como tal, como un derecho que se reconoce y se garantiza, una de las condiciones es la no regresividad y la progresividad en la garantía del derecho. Y entonces de lo ganado no se pierde nada, de lo que tenemos no se pierde nada, y de ahí se crece, se fortalece y se articula mejor a partir de esta propuesta del IMSS Bienestar. Este es el eje vertical. Y el eje horizontal, donde estamos fortaleciendo y hemos avanzado menos, porque nos ha tenido más ocupada el eje vertical, más ocupados, pero ya estamos avanzando y pensamos avanzar ahora sí, ya cuando se entreguen totalmente los servicios de atención médica, avanzar aceleradamente en la parte de la constitución de algo que está previsto en el más bienestar y que a nosotros nos parece esencial, que es el Servicio Nacional de Salud Pública, en este caso ya en su dimensión estatal, con los elementos que los plantea como herramientas del Servicio Nacional de Salud Pública, el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, el SECOSABI, los distritos sanitarios, que en nuestro caso son las jurisdicciones sanitarias que se están transformando en distritos y que ya hacen muchas de las cosas que se ha planteado que hagan los distritos. ¿Por qué? Porque en Ciudad de México hay una actividad
muy intensa con actores locales, territorial y por ejemplo, de consejos de salud de las alcaldías, redes, está la red de alcaldías saludables, donde quien es promotor esencial de estas tareas ha sido la Secretaría de Salud, los servicios de salud pública, están los entornos saludables, o sea, hay todo un trabajo que se ha desplegado y que ahora esperamos potenciar en el momento en que esto se configure como distritos sanitarios. En realidad se llaman distritos de salud para el bienestar, que están afortunadamente también en correspondencia con cada una de las demarcaciones territoriales y de las formas de gobierno local, que son las alcaldías, y los servicios esenciales de salud pública. Entonces, estamos transfiriendo 234 centros de salud, 34 hospitales, y además de estas tareas de rectoría, atención colectiva, que ustedes pueden ver en la imagen, y acciones en territorio, además nos quedamos con el subsistema de atención a población privada de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Conservamos todos nuestros servicios médicos en reclusorios, conservamos también la Torre Médica Tepepan, que es un hospital que atiende a población privada de la libertad, y los servicios de medicina legal. Y en términos también, porque es un gran programa de atención colectiva, conservamos la conducción del programa de VIH en la ciudad, y las clínicas Condesas, son dos, la Condesa Iztapalapa y la Condesa de Cuauhtémoc, y la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Esas son las 3 unidades de atención que mantenemos para toda la población, y el subsistema de atención a personas privadas de la libertad. ¿Qué tanto se ha avanzado y cuáles son los elementos que nosotros vemos como una gran fortaleza? Que atención médica, que es este eje vertical, tiene por un lado el respaldo para la construcción del IMSS Bienestar, como lo pueden ver con mayúsculas, en cada una de las entidades adheridas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, tiene esta fortaleza institucional. Es un gran respaldo para que muchos de los procesos, de los sistemas, de los mecanismos de vigilancia, de seguimiento del abasto, de los insumos, de las formas como se organiza una institución de prestación de servicios de atención médica, tiene ese gran respaldo. Entonces, esto también va configurando una homogeneidad, y creemos que es, como está señalado en resaltado, es una meta de medio camino, el IMSS Bienestar, una meta de medio camino para unificar la atención médica y universalizarla. También otro elemento importante que hay que reconocer, y esto es fundamental para que los procesos en términos de la dinámica política, la dinámica de sumar más que confrontar, salga bien, reconocer que el IMSS Bienestar no está naciendo de generación espontánea, que está configurándose a partir de los servicios que están transfiriendo los sistemas estatales de salud. En nuestro caso, ya decía, 234 centros de salud y 34 hospitales. Es decir, lleva la identidad, la impronta, las capacidades, las fortalezas y las debilidades, los atorones y las taras de esos sistemas estatales que han resuelto durante mucho tiempo la atención. Entonces, es importante esto porque cada vez que estamos en la negociación, que estamos en las mesas de trabajo, es fundamental reconocer a todos los actores, porque todos están poniendo un componente de compromiso, pero también de respaldo para que esta gran transformación avance bien y además no tenga dificultad o aminorar las dificultades del IMSS Bienestar en su configuración. ¿Qué nos está dejando esto de efectos positivos? Estamos avanzando en una armonización normativa,
y programática de todo el sector. Hay un compromiso de ir homologando la provisión de servicios de todos los subsistemas públicos de salud y seguridad social para ir equilibrando, cerrando brechas. Otro elemento que además también en Ciudad de México, porque fue pionera de servicios médicos y medicamentos gratuitos en el 2000, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, aquí se implementó el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos, al igual que la pensión universal ciudadana, que ahora ya se extiende a todo el país. Entonces, hay una propuesta, y aquí lo pudimos recuperar hasta antes de que se pusiera en la ley y que todos se vieran obligados a tener gratuidad en el servicio a la hora de utilizar el servicio. Nosotros, desde que llegamos en el 19, lo pudimos recuperar, porque estaba en la ley previa, antes de la última ley de salud de la Ciudad de México, que ya la hicimos nosotros ya con estas miradas. No se llama Más Bienestar, se llama todavía Salud en tu Vida, pero tiene los rasgos principales del Más Bienestar, habrá que adecuarlo, pero tiene esta idea de gratuidad, universalidad y calidad. Y entonces eso hemos avanzado porque ya son servicios gratuitos. Nosotros desde el 2019 en todos los servicios ambulatorios, en el 2020 con la pandemia pudimos acelerar el proceso y todos los servicios hospitalarios también gratuitos y cada vez pues con más legitimidad, porque muchas veces se había criticado la gratuidad. Cada vez creo se entiende más la perspectiva de derechos y la gratuidad está considerándose como algo esencial. No es que sea un servicio gratuito, hay que hacer la acotación, es gratuito en el momento de su uso, porque lo financiamos de distintas maneras, básicamente con impuestos y recursos locales y nacionales, federales. Que también se ha avanzado en Ciudad de México. Se fortaleció el abasto de medicamentos. Ahorita en enero, febrero sí tenemos un bajón porque todavía está un poco lenta la entrega de parte de los proveedores de la compra 23-24. Entonces no hemos conseguido recuperar el nivel de abasto con el que cerramos el año y empezamos en enero, que era sobre 90% en hospitales y 95% en centros de salud, pero se está corrigiendo. Pero hubo una inversión muy importante en infraestructura. En Ciudad de México se construyeron dos hospitales generales, nuevos, equipados, que están transfiriéndose al IMSS Bienestar, que es el de Topilejo, Hospital General de Topilejo, en la periferia de Tlalpan, y el Hospital General de Coajimalpa, que ya son IMSS Bienestar, con apoyo en la operación de la Secretaría de Salud, pero ya son IMSS Bienestar. Y también una inversión muy importante en el mantenimiento mayor de centros de salud. La compra de 8 tomógrafos también a partir de de que la entidad suscribió el convenio, y el incremento también de recursos para contratar personal. Y aquí son elementos que hay que considerar, señalar, publicitar, porque tenemos siempre una permanente denostación de lo que se ha hecho. Y en Ciudad de México tenemos 3 hospitales, porque no hablé de La Pastora, pero el hospital La Pastora, encontramos ese hospital en obra negra, se reconstruyó, funcionó como, se puso en funcionamiento, funcionó como unidad temporal y ahora se está adecuando para ser un centro de atención oncológica para la mujer. Entonces, hay en muchos espacios una denostación permanente de esta gran transformación, y nosotros que estamos inmersos en el proceso tenemos que destacar, reconocer, informar que en el caso de la Ciudad de México, 3 hospitales nuevos, 22 centros de salud reconstruidos o ampliados. También
el Centro de Medicina Integrativa, que nos criticaron mucho, pero es un centro muy lindo, es un centro de salud amplio, de atención ambulatoria, pero incluye fitoterapia clínica, acupuntura, homeopatía y masoterapia. Esto se inscribe en nuestra propuesta también de diversidad terapéutica e interculturalidad. Y la unidad de salud integral para personas trans, que también es un gran logro para atender a estas personas que tienen una situación en general, una situación muy compleja de salud, con mucha problemática de enfermedad y entonces requieren una atención especializada. Eso es una unidad que ya tiene 2 años y medio, casi 3, de haber sido inaugurada y que además la mitad de su personal, de sus trabajadores, son personas trans. Entonces hay todo un trabajo y una comprensión de los usuarios, porque se comparte una visión de la vida, una visión de la problemática, y esto también es un elemento importante. Entonces, se ha hecho eso, también impulsamos el parto respetado, salas de labor, parto y recuperación, una obra pequeña pero muy importante en el Hospital General Iztapalapa, donde ya tenemos más de 150 partos atendidos con esta lógica de manejo no farmacológico del dolor, acompañamiento de una persona a la persona que quiera la parturienta, que la acompañe. Está la posición vertical, horizontal, ¿sí? Con una serie de elementos de parto respetado. Entonces, estas son cosas que se han hecho en una ruta de derechos y en el marco de la gran transformación. Y estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos invertidos adicional, que ya además la ciudad tiene un presupuesto bastante bueno a comparación de otras entidades para operar. Estamos hablando de 20,000 millones de pesos, de los cuales mayoritariamente el componente de recursos locales es el que financia la operación de los servicios. FASA, por ejemplo, son 6,000 millones de pesos y el resto son básicamente recursos, algunos por programas de salud pública, pero la mayoría son recursos de la entidad. Entonces, 2,000 millones de pesos adicionales, y algo que también hay que señalar y que seguramente muchos de los que están escuchando esta conferencia son beneficiarios de ello, la basificación de 6,059 trabajadores que eran trabajadores precarios en la Secretaría de Salud y que fueron basificados por IMSS Bienestar, más otros 2,000 que han sido contratados por la vía de las convocatorias públicas, como especialistas, médicos generales, personal de enfermería, etc. Entonces, esto es muy importante porque significa que hay una apuesta a fortalecer la institución pública, que hay una ruta para fortalecer, por un lado, las actividades de salud colectiva, de atención en territorios, de rectoría y gobernanza, y por otro lado, una visión de fortalecer la atención médica. Y voy pasando a la parte de atención colectiva, que les digo que está un poco más rezagada porque hemos pues concentrado las baterías en la transferencia de los servicios y en asegurarnos que esos servicios no se caen y de lo que somos para arriba, y también en estar usando esos recursos adicionales, bueno, primero haciendo los proyectos para que Hacienda lo valide y entre a cartera de inversión y luego ya que hacer todos los mecanismos para poder usar esos recursos. En atención colectiva estamos un poco más atrasados, pero estamos ciertos de que vamos a darle un empujón en estos últimos meses. La administración de la Ciudad de México, esta administración concluye el 30 de septiembre. Son pocos meses, pero como ha estado avanzando el proceso, consideramos que vamos a poder tener ya configurados para
ese momento el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, los distritos ya configurados como distritos de salud para el bienestar y fortaleciendo algunos servicios esenciales de salud colectiva. Y aquí les comento cómo estamos visualizando este Servicio Nacional de Salud Pública. Para nosotros el Servicio Nacional de Salud Pública lo que nos permitiría es profesionalizar y dar identidad a personal que está muy disperso, que tiene mucha experiencia, por ejemplo, en promoción de la salud, en trabajo territorial, en vigilancia epidemiológica, en monitoreo de la calidad, en seguimiento de los comités de ética, en un conjunto de lo que son las funciones de salud pública, pero que está regado, que en general, como siempre digo, entre mejor se hace la salud pública, es más invisible. Entre mejor se hace la vigilancia epidemiológica, es más invisible, porque quiere decir que nos anticipamos a la presentación de los problemas. Y entonces este es un personal que en general está reconocido, y este es un momento para reconocerlo, dar identidad y aglutinar, no juntarlos todos en un espacio, sino que se construya esta identidad de salud colectiva, de salud pública. Redefinir perfiles también y fortalecer un conjunto de funciones esenciales. Porque ¿qué nos pasa al operar servicios de atención médica? Que generalmente estas tareas que están en la ley, que son tareas de autoridad sanitaria, que son tareas que emanan desde la Ley General de Salud y esa autoridad sanitaria, el jefe de gobierno y la Secretaría de Salud, por estar atendiendo centros de salud y hospitales y resolviendo la contingencia y la urgencia de la atención médica, muchas veces estas tareas se ven, digamos, pues, puestas un poco al margen, ¿no? Entonces, casi que el tiempo que te quede libre, y entonces estamos haciendo todo lo necesario por mantenerlas, pero la atención médica jala mucho porque es urgente, es contingente, es lo que las personas demandan, ¿sí? No, las personas no demandan con la misma intensidad una mastografía, una prueba de VIH, un entorno saludable, que una cirugía, que una atención de urgencias, que una demanda por un dolor en un fin de semana. También eso ya conseguimos antes de entregar al IMSS Bienestar. Nuestros centros de salud ya abren fines de semana y días festivos y tienen horario extendido. Entonces, eso el IMSS Bienestar lo va a poder preservar. Es algo que se ha planteado para otras entidades que no lo tenían, pero nosotros sí ya lo habíamos hecho. Se consiguió que el 98% de estas unidades ambulatorias abren fines de semana, días festivos y tienen horario extendido. Y entonces seguramente el IMSS Bienestar va a continuar con eso y a fortalecerlo aún más. Pero vuelvo al Servicio Nacional de Salud Pública. Tenemos también que establecer rutas estandarizadas para la atención colectiva y reducir la fragmentación programática, porque como ustedes saben, pues son 27 programas de acción específica. Cada programa es como un espacio estanco donde solamente ve sus metas, sus tareas, tiene su grupo de trabajo, su reporte específico, y esto lo que hace es que satura al personal operativo que tiene que llenar múltiples plataformas. Entonces aquí hay una tarea para reducir esa fragmentación, trabajar en lo que plantea el más bienestar en el campo del Servicio Nacional de Salud Pública, trabajar más que en programas, así en la lógica vertical, trabajar con gestión, operación, logística e inteligencia, los famosos GOLIs, que son también lo que se está implementando en las entidades. Los distritos sanitarios, pues les decía que nuestras jurisdicciones hacen algo de estas tareas, porque desde que llegamos estamos impulsando la atención primaria a la salud, entonces hemos puesto énfasis en eso. Por ejemplo, posterior a la pandemia empezamos con un gran programa, Salud en tu Vida en Territorios,
y tenemos más de 1.300.000 personas identificadas como personas atendidas con tamizajes y también identificadas como más o menos se mueven los números alrededor del 70% con datos de riesgo para diabetes, obesidad, sobrepeso y también hipertensión arterial. Entonces, y estamos en ferias de la salud, ferias del bienestar en las colonias prioritarias. Entonces, los distritos sanitarios hacen esto, ya lo hacen las jurisdicciones, y ahora como distritos tendrán la tarea de hacerlo mucho más intensivo. ¿Por qué? Porque tenemos que incidir en los determinantes sociales, en entornos particulares, promover entornos saludables y concertar con actores locales. La participación social es muy importante, también la empujamos con asambleas comunitarias y formación de promotores. Entonces, tenemos más de 17,000 promotores que se formaron y un poco después ya con la transferencia los dejamos un poco sueltos, pero están formados, tomaron una capacitación y más de 4,000 asambleas comunitarias en los territorios. Esto no compite con la clínica es nuestra, más bien, y aquí voy a hacer también un paréntesis de lo que yo llamo los puntos de encuentro y los puntos bisagra. Al IMSS Bienestar y los servicios de atención médica del IMSS Bienestar tienen un componente de acción comunitaria. Y este componente de acción comunitaria es esencial porque todos debemos hacer salud pública y debemos hacer prevención y promoción de la salud. El médico que está cara a cara con una persona que está siendo atendida tiene que dar recomendaciones preventivas, debe promover la salud y, claro, atender, acompañar el evento que esté atendiendo, que esté enfrentando esa persona. Pero entonces, esta acción comunitaria es desde los servicios personales, desde la unidad de salud hacia el territorio, pero es desde la persona, ¿sí? Desde el servicio ahí, que no llegó el diabético, búsqueda, reconquista, que la persona que tenía que venir a su control prenatal no pudo llegar. Entonces, es de la unidad de salud hacia afuera. ¿Qué tiene que hacer salud colectiva? Salud colectiva tiene que tener una dimensión del territorio, no solo del prestador IMSS Bienestar, sino también del IMSS, del ISSSTE, de los privados, de todos los que están actuando en el territorio, debe tener una mirada sectorial y un seguimiento sectorial de incidencias, prevalencias, condiciones de vida, monitoreo de riesgos. O sea, y entonces el encuentro es uno viene del territorio, identifica y canaliza la unidad, y de la unidad busca en el territorio. Ese es un punto de encuentro. Yo creo que es muy importante entender esto porque en algún momento yo he escuchado que el IMSS Bienestar ya está negociando con el alcalde, con los locales. No, eso no le toca al IMSS Bienestar. Al IMSS Bienestar le toca esta parte del centro de salud, la búsqueda y asegurarse que esa persona vaya a su control prenatal, vaya a su control de diabético, se haga su prueba que le toca, etc. Y a la Rectoría en Salud, al distrito, estar monitoreando en conjunto, hacer esa concertación con actores locales, porque tiene que hablar con múltiples actores. ¿Y quién hace esa tarea? La autoridad sanitaria. Alentar la participación social en salud y coordinar a los distintos prestadores. Aquí el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, que va a ser el regulador de las redes, es muy importante porque ahorita tenemos el problema de cuellos de botella con nuestros prestadores de servicios, ¿no? Con IMSS Bienestar, CEDESA, IMSS Bienestar, que se le atora ahí la persona que tiene que canalizar a un segundo nivel para que le hagan una serie de confirmaciones por cáncer de mama, se atora. Pero también se atora en el Seguro Social, pero también se atora en el ISSSTE. Y lo que hemos visto, y en la pandemia lo vimos con mucha claridad, es que sumando capacidades institucionales podemos desatorar. En cáncer de mama, por ejemplo,
Ustedes hacían la biopsia, el IMSS ordinario, y nosotros hacíamos la inmunohistoquímica, y luego vimos cómo operaban sus clínicas de atención a la mujer, en particular de cáncer de mama, y nosotros estamos pensando así armar ese centro de atención oncológica para la mujer, que se haga todo ahí. Entonces, este tipo de buenas prácticas, de información compartida, de capacidades institucionales sumadas, es lo que van a poder hacer los centros coordinadores de salud para el bienestar. Regular la atención médica no urgente, porque ya tenemos los CRUM, que también son de atención colectiva, ¿no? Este sistema de atención prehospitalaria. Y definir criterios de regionalización. Por ejemplo, en Ciudad de México, algo que nos funcionó mucho es no definir los criterios de regionalización por enfermedades o por unidades de atención, que sí son importantes, reconocerlas, tenerlas ahí y hacer sus redes, ¿no?, de referencia y contrarreferencia. Pero si estamos pensando en incidir sobre determinantes sociales, hacer una regionalización por calidad de vida, por índice de desarrollo social, es mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque entonces tenemos claro dónde hay que incidir en el territorio, dónde hay que canalizar con más intensidad los esfuerzos para tener pues un componente de promoción y de producir salud, no solo de atender la enfermedad. Entonces, no sé si va quedando claro, pero esa es, digamos, la visión desde la ciudad. El Centro Coordinador Estatal de Salud para el Bienestar, que ya les anticipaba, ya tenemos un equipo que lo está armando, ya tenemos un espacio donde se va a poner este Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, y estamos con la tarea de desarrollar las vías clínicas que son fundamentales y los núcleos de gestión, donde vamos a necesitar el apoyo de todos los prestadores de servicio, porque para hacer esto necesitamos saber en tiempo real la disponibilidad de servicios, la capacidad de atención, no de unos y de otros, sino de todos, para poder, a través de estas vías clínicas, rutas de atención, flujos y tiempos estandarizados en términos de calidad de la atención, poder estar dando un flujo a todas estas personas que lo requieren. Esto lo hacemos de manera artesanal y con un sesgo que en general reproduce la inequidad cuando nos hablan al director general, al secretario de salud, a la secretaria, a otro compañero, al director del hospital, de oye, recíbemelo, cuando yo le hablo al director de la OATSUR, oye, me dicen que estaba atorado este paciente en el IMSS, mira, por favor, si me puedes ayudar. O sea, lo hacemos de manera artesanal, pero no lo hacemos sumando todas las capacidades institucionales y con un solo organizador. Entonces, el Centro Coordinador Estatal de Salud para el Bienestar tiene este propósito y ya lo estamos armando. Los servicios esenciales de salud pública, tenemos la red de promoción de la salud, tenemos comunidades y entornos saludables, alcaldías saludables, que son 14 ya. Tenemos también con OPS la red de alcaldías promotoras de la salud, y esto también es importante porque entonces la alcaldía está moviendo recursos y está colaborando en la modificación de los entornos y en términos de, sobre todo de fomento sanitario y de algunas mejoras concretas, locales, en mercados, en espacios públicos, en parques, tienen un trabajo local. Entonces ahí eso estamos fortaleciéndolo. El servicio de atención prehospitalaria y atención médica de urgencias y desastres, estamos, desde que llegamos, el CRUM se ha estado fortaleciendo, mejoramos todo lo que tiene que ver con la radiocomunicación, nos articulamos, nos cambiamos de sede y nos pasamos al C5, donde hay una gran capacidad para tener sistemas integrados de comunicación y de monitoreo de toda la ciudad, y ahí se hace la regulación de la atención
de urgencias, y ahí vamos a colocar el SECOSABI, que hará la regulación de la atención médica no urgente. Y además recibimos, con apoyo muy importante de Gobierno de México y la Administración de la Beneficencia Pública, 18 ambulancias este año. Entonces estamos reforzando esta capacidad de atención en términos de atención prehospitalaria. El Laboratorio de Salud Pública requerimos una inversión porque tenemos 2 pedacitos que además están, o sea, está el Laboratorio de Riesgos, que lo maneja la Agencia de Protección Sanitaria, que es como nuestra COFEPRIS estatal, y está el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, pero no tenemos ni siquiera un espacio autónomo. Uno de ellos está en el Belisario Domínguez y el otro está en el hospital Belisario Domínguez y otro está en el Ajusco Medio. Entonces, ahora que estamos entregando estas unidades hospitalarias, sí necesitamos, tienen clube distinto, pero necesitamos un espacio donde se pueda configurar el Laboratorio de Salud Pública como tal. Las donaciones y trasplantes, nosotros somos hospitales que promueven la donación, y entonces somos hospitales que procuran, sobre todo Joco, Valbuena, Rubén Leñero, y estamos fortaleciendo esa parte. No, nosotros no hacemos los trasplantes. Tenemos vinculación con los institutos nacionales, con el Hospital General de México, para ellos vienen con su equipo, nosotros solo procuramos, y ellos vienen con su equipo y se encargan de los órganos, de extraer los órganos y llevarlos. Y hacer el trasplante, por supuesto. Eso hay que fortalecerlo como parte de los servicios esenciales de salud pública. Y la regulación sanitaria, donde tenemos a la Agencia de Protección Sanitaria, que es un organismo público desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud, que se mantiene, pero necesita fortalecerse con recursos humanos y financieros. Y entonces, ya para ir cerrando, yo quiero señalarles algunas cosas que considero muy importantes, porque las 2 primeras forman parte de los determinantes sociales de la salud. El hecho de que haya estabilidad macroeconómica y que se haya roto la tendencia a creciente pobreza y desigualdad que veníamos arrastrando en todo el periodo neoliberal, y en la última evaluación de Coneval hay una reducción de la pobreza. Alguien podría decir que es insuficiente, estoy de acuerdo, pero es un punto de inflexión. Venía una tendencia creciente y ahora se reduce la pobreza. Son 5 millones de mexicanos en el país, 800,000 personas en Ciudad de México que salieron de la pobreza. Y también, lo que es más importante, se reduce la desigualdad. Es decir, hay un punto de quiebre de las tendencias que arrastrábamos, y en este momento hay mucha posibilidad, y eso incide, de mejorar la vida de las personas, de generar bienestar, y eso incide sobre los determinantes sociales, porque pobreza, desigualdad son condiciones sintéticas de no garantía de derechos, y de muchos de los componentes que producen salud, pues están vulnerados. Entonces, eso es muy importante, siempre hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque también en la discusión nacional esto aparece como si no existiera. Y entonces, así como publicitan que supuestamente 50 millones de mexicanos perdieron el acceso a servicios, que les digo que no midieron acceso, midieron afiliación y reconocimiento de la marca Seguro Popular. En el caso de la reducción de la pobreza y la desigualdad, hay silencio sepulcral. Entonces, nosotros tenemos la tarea de mencionarlo porque incide sobre los determinantes sociales de la salud. La recuperación de la gobernanza pública y la rectoría es fundamental, porque el sistema ya era el sistema público de salud y también la seguridad social ya estaba comida por los intereses mercantiles. Incluso hay un análisis de que la seguridad social ya se había convertido en una
en una entidad público-mercantil. Y, por supuesto, nuestras instituciones públicas de salud estaban saqueadas, debilitadas, privatizadas, solo lo rentable, porque no les interesa todo, solo lo rentable, y mercantilizadas. ¿Qué quiere decir esto? Con la lógica de la mercancía metida al interior de la institución pública. Entonces, haber recuperado la rectoría del sistema de salud y la gobernanza pública es clave. Se modificó la Ley General de Salud, que también es muy importante para darle cobertura a todas estas transformaciones y para impulsar el más bienestar. La reorientación, vuelvo a señalarlo, reorientar, cambiar esa lógica de que el financiamiento sigue a la demanda, y es decir, la persona, en lugar de ser un sujeto de derechos, tiene un signo de peso en la frente porque es dueño de una cápita. Eso es crucial para transformar un sistema. Y entonces se recuperó dirigir el financiamiento público hacia la oferta, es decir, hacia fortalecer las instituciones públicas de salud y seguridad social. Y el impulso a medicamentos y servicios gratuitos, en particular para la población sin seguridad social laboral. Se ha recuperado equipamiento e infraestructura. Yo les ponía algunos ejemplos en Ciudad de México. También recibimos 8 mastógrafos nuevos de última generación, también como una donación de la beneficencia, del patrimonio de la beneficencia pública, para fortalecer el tamizaje y la detección oportuna del cáncer de mama, que es un problema en la ciudad, y se incrementó la contratación de personal. Aquí, fundamental, el papel del IMSS Bienestar para esta contratación. Estamos hablando de 6,059 trabajadores precarios que mejoraron su salario, su estabilidad laboral, sus prestaciones y tienen base federal, y de otros 2,000 que se contrataron por la vía de las convocatorias. Son 8,000, si mal no recuerdo de memoria, son 8,227 trabajadores que tienen una mejora sustancial por la vía del IMSS Bienestar. Y la creación, insisto, del IMSS Bienestar como meta de medio camino. Ahora, un montón de cosas que nos faltan. Tenemos un presupuesto global, asignación institucional, pero debemos estar conscientes que hay 2 grandes áreas a financiar: atención médica y atención colectiva. Y históricamente, nuestros sistemas de atención médica y de atención colectiva, nuestros componentes, para no decirle sistema, nuestros componentes de atención médica y de atención colectiva del sistema público de salud han estado subfinanciados. Históricamente tienen un déficit de financiamiento y más intencional en el periodo neoliberal. Entonces, antes de los 80 estábamos sobre 3.5 como proporción del Producto Interno Bruto y ahorita estamos en 3, ¿no? Significa que necesitamos más recursos. Y otra cosa que es necesario hacer son financiamientos definidos y asignados con claridad, porque ahora, ¿qué está pasando? Se están moviendo muchos recursos a la atención médica. Bueno, los que hay son insuficientes, pero son muchos, y está quedando poco para atención colectiva. Entonces necesitamos visibilizar ese componente y etiquetar recursos como gobierno nacional y como gobierno local para atender ese componente que es esencial. Porque ahí está la promoción de la salud, está la prevención de la enfermedad, está la vigilancia epidemiológica, las funciones de salud pública, el monitoreo de todo el sistema, la calidad de la atención, monitoreo de la calidad de la atención, todo lo que tiene que ver con inteligencia estratégica, está ahí y hay que financiarlo. Evitar las bolsas compartidas, porque sabemos que la atención médica siempre jala por la urgencia, porque hay que resolver para este minuto, para la siguiente hora, para mañana, mientras que la atención colectiva es una transformación de más largo plazo y entonces es poco visible. Por eso hay que evitar las bolsas compartidas y más bien que esté muy claramente definido el recurso en una bolsa de atención colectiva y en una bolsa de atención médica. También hay
deberíamos ir avanzando a estandarizar nuestros financiamientos para tener muy claro cuánto realmente nos cuesta. Nosotros en la ciudad hicimos un análisis de grupos relacionados con el diagnóstico, un poco tomando la metodología y la experiencia del IMSS, y creo que es un buen ejercicio porque nos muestra, lo hicimos en el nivel hospitalario, hospitales que están subutilizados, hospitales que funcionan como centros de salud, hospitales muy especializados, hospitales que tienen como niveles de egresos hospitalarios y de complejidad acorde a lo que está, digamos, normado y a lo que se espera de su equipamiento, su plantilla de personal, y hospitales que a lo mejor tendríamos que estar transformando en otros servicios. El incremento de financiamiento público lo necesitamos. Si no se puede hacer una gran reforma y una transformación radical como es la que se está haciendo sin incrementar el financiamiento público. Y a corto plazo somos muy optimistas de que sí se puede tener un fondo único para universalizar la atención de primer nivel, y en el mediano plazo un fondo único para toda la atención médica, poderla hacer de manera universal, unificada. Hay un montón de cambios legislativos que tenemos que impulsar. En Ciudad de México modificamos la ley, la cabildeamos desde finales del 2019, se aprobó en el 2021, a pesar de la pandemia, pero hay que hacer ajustes para adecuarnos todavía más a las cosas que vinieron después de que nosotros hicimos el planteamiento de la ley, que no son tanto de fondo, pero sí de nomenclatura. De fondo digo que no, porque el modelo Salud en tu Vida está en la lógica de la atención primaria a la salud y del derecho, de la promoción, de la prevención y de la visión amplia del derecho a la salud. Y hay un conjunto de desafíos, y aquí ya voy cerrando, para los que estamos en los servicios, pero también para los que se están formando, para los académicos, para todos los que estamos inmersos en este campo. Tenemos primero que recuperar la perspectiva de derecho, porque la gran derrota cultural del neoliberalismo que tuvimos frente al neoliberalismo es que se perdió la idea de que la salud se produce colectivamente, que es una metacapacidad, que es un derecho que hay que garantizar por la vía del sujeto obligado de garantizar derechos, que es el Estado, y esencialmente por mecanismos e instituciones públicas. Eso se perdió. Y nos colocó mucho más la mirada en consumo de servicios, alta tecnología, que no se desprecia, se necesita. Y también el servicio se necesita, pero sin olvidar la otra parte que es compleja y que es necesaria. Entonces necesitamos dejar de pensar en enfermedad y pensar en salud. Y desde luego atender la enfermedad, acompañar la muerte digna, hacer la rehabilitación que se requiera, pero producir salud. Y producir salud tiene que ver con funciones de salud pública, incidencia en los determinantes sociales, y dejar de pensar en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad. Metodológicos, pues necesitamos acelerar el despliegue de estas estrategias del más bienestar en todos los ámbitos, pero en particular en la atención colectiva, que es la que va más rezagada. Implementar el Servicio Nacional de Salud Pública, los distritos, los centros coordinadores, y fortalecer la capacidad rectora, reguladora de todo el sistema de salud, incluidos privados. Sí, siempre hay que hacer una negociación, pero tienen que estar articulados porque ese sistema de salud complejo también los incluye con regulación, y ojalá también los podamos incluir en algunas tareas que ya hacen, que podrían hacer mejor si capacitamos, que podría hacerse una vigilancia epidemiológica simplificada, pensando, por ejemplo, en los consultorios adyacentes a farmacia, que están ahí, atienden a millones de personas y que además cubren una déficit de nuestros servicios públicos. Y prácticos, pues aterrizar en el territorio
como dice el presidente de la República, como es una instrucción de nuestro jefe de gobierno, más territorio, menos escritorio para incidir en espacios concretos. Y bueno, 2 elementos centrales: reducir inequidades sanitarias y mejorar los resultados globales en salud. O sea, no basta mejorar el sistema de salud y los procesos de atención si no tenemos una reducción de brechas y una mejora en la salud y en la condición de vida de las personas. Para el sistema público, pues terminar la implementación del Más Bienestar, acelerar la implementación del Servicio Nacional de Salud Pública, transferir ya del todo para que el IMSS Bienestar pueda operar los servicios y entonces la Secretaría de Salud de la entidad, en este caso de Ciudad de México, ya se concentre mucho más en la parte de salud pública y de rectoría, y si necesitamos continuar con el reequipamiento de hospitales, de unidades ambulatorias. Aquí una buena noticia es que para el caso de Ciudad de México tenemos aprobados poco más de 350 millones de pesos para equipamiento de los 234 centros de salud. Ya están en cartera de inversión y ya los aprobó el FONSABI. Es una primera etapa, luego vienen 250 más. Y para hospitales también hay un recurso aprobado, que si mal no recuerdo es alrededor de 700 millones de pesos para seguir reequipando. Esto le va a lucir muchísimo ya al IMSS Bienestar cuando ya esté operando completamente el sistema de atención médica, los servicios de atención médica en la ciudad, y va a ser una muy buena inversión y va a incrementar la capacidad resolutiva de estos servicios. Y bueno, lo que ya decía, reducir las brechas, mejorar los resultados en salud y con la población, y esto es muy importante, por eso yo veo muy bien esta perspectiva de la clínica es nuestra, que se están haciendo las asambleas y se están nombrando los comités de salud, y ese comité de salud va a tener una tarea de mejorar su centro de salud, porque eso produce identidad, apropiación, alienta la participación y la vigilancia del uso de esos recursos. Entonces, las personas participan, se organizan, se apropian de los servicios. Y por otro lado, en el accionar territorial y de salud colectiva, pues las asambleas formando promotores para transformar entornos. Construir ciudadanía, incidencia en la toma de decisiones. Aquí yo siempre digo, aunque suene un poco rudo, pero creo que la apuesta es construir poder popular en salud, para que se exija el derecho a la salud en términos amplios. Nos exijan en los servicios, nos exijan en la atención colectiva y le exijan a todo el sistema de salud. Y con eso yo terminaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Oliva. Excelente presentación, la verdad, bastante extenso, pero muy bien abordado, porque de verdad que el Más Bienestar es un tema bastante grande, extenso y complejo. Y creo que los puntos importantes que nos dio en la presentación fueron, pues ahora sí que una versión resumida, pero bastante concreta. Le agradecemos mucho esta participación y vamos a empezar con la ronda de preguntas, recordando a los participantes que pueden colocar sus preguntas a través de vía Facebook o a través de esta plataforma. Pueden alzar su mano, se puede activar su micrófono y al mismo tiempo les recordamos que pueden a través del vía chat que está aquí mismo, también pueden estar compartiendo sus preguntas. Entonces, doctora Oliva, pues creo que ya tenemos la pregunta, pero a través de Georgina menciona que pues usted es una gran profesional y una persona servidora pública admirable. Su intervención como Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha tenido unos avances indudables y deja un camino andado para su continuidad a las personas que recibirán este gran esfuerzo colectivo. Y les mandan un excelente y fuerte abrazo. Tenemos una pregunta a través de vía Facebook en la que mencionan que con respecto a tiempos y desde su perspectiva, el proceso de implementación del IMSS Bienestar y del Sistema Nacional de Salud Pública, ¿cómo ve ese aspecto, doctora? Bueno, yo creo que la transferencia de los servicios ya está a poco tiempo, pocas semanas de concretarse del todo. Esa va muy acelerada.
y va bien. Y además, como señalaba, en Ciudad de México vamos trabajando todos codo con codo para que esto se logre de la mejor manera. El régimen ordinario, el IMSS ordinario, el IMSS Bienestar, nosotros, el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno que encabeza estos gabinetes de salud y le da seguimiento y monitorea cómo vamos avanzando. Eso será ya en los próximos semanas. En el caso del Servicio Nacional de Salud Pública un poco vamos más atrasados, pero también creemos que en un mes ya tendríamos montado el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar y con los distritos también calculamos que este giro se puede hacer en un mes, mes y medio. Entonces, queremos dejar esto bastante encaminado porque nuestra administración termina el 30 de septiembre y para no dejar focos rojos, cosas a medias a la siguiente administración. Claro que sí, eso es muy importante, sobre todo porque ya se vienen nuevos procesos, nuevas administraciones, y es importante para todos que implementemos este proceso. Con respecto a la participación del personal en formación y el Más Bienestar, ¿cómo van a ser partícipe, cómo han hecho partícipe en la Ciudad de México para que este personal se pueda inmiscuir en el proceso? Este personal está con tareas muy concretas de formación y de prestación de servicio. El IMSS Bienestar está incorporando y dando algunas inducciones al servicio, dando algunos seminarios, pero creo que desde la Secretaría de Salud necesitamos hacer mucho más para aclarar el proceso, porque todavía en muchos trabajadores, no solo de personal en formación, sino de los propios trabajadores hay confusión de, bueno, ¿yo de qué lado quedo? ¿Con quién quedo? ¿Quién es mi jefe? Entonces, esto necesitamos irlo aclarando a partir de una perspectiva muy general, pero también de un aterrizaje concreto en cada unidad hospitalaria y ambulatoria. Ahorita todavía seguimos un poco a caballo, digo yo, ¿no? O sea, sí, se está haciendo cargo ya el IMSS Bienestar, tenemos un titular del IMSS Bienestar en Ciudad de México, que además es un excelente médico, un gran compañero, y trabajamos todos los días para que esto vaya avanzando, pero todavía tenemos pues doble dirección. Es el doctor Ábalos y algunas cosas que se atoran pues es acá desde la administración, desde el área de prestación de servicios médicos y urgencias se apoya. Entonces esto lo tenemos que afinar. Excelente, doctora, muchas gracias. Pues ahora sí que es la participación de los actores que estamos involucrados. Tiene levantada la palabra Edson. Si gusta ya puede activar su micrófono. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo no soy de la Ciudad de México, estoy acá en San Luis Potosí, y pues bueno, creo que hace, no recuerdo si 2 años, 3 años, de igual manera nos presentaban a través del INSABI el modelo que se iba a implementar en la Ciudad de México. Recuerdo haberlo escuchado con atención, y ahora pues bueno, el escuchar el nuevo modelo, el Más Bienestar, implementado en la Ciudad de México, pues bueno, creo que es un paso importante en el sector salud. Y pues a mí me tocó entrar de contrato acá en la capital donde yo estoy, y ahora ser parte de este cambio, primero INSABI, luego Más Bienestar. Pues bueno, vamos viendo efectivamente lo que mencionaba, el salario, el sueldo, la mejora en las prestaciones y todo eso. Y algo importante también que a mí me queda muy bien claro es que cuando uno se es de contrato, pues uno nada más tiene derecho a cobrar. Y somos los que sacamos la chamba obviamente de los sindicalizados, de los de base y todo eso. Y creo que la igualdad empezaba primero con nosotros, con el personal médico. Se platica mucho por ahí ahorita en las elecciones. Se ofrece mucho por parte de los candidatos la salud a la población, pero nunca se habla de quién va a dar la salud, y nosotros quedamos ahí. Y estamos relegados a tener contratos precarios, a sueldos bajos, a estar
yo le llamo así sacando la chamba, ¿verdad? Que pues, nos gusta realmente nuestro trabajo y por eso estamos acá. Por eso estoy pues, muy contento de formar parte de este proyecto y de este modelo. Que bueno, leyéndolo ya veo que existe un contrato. Hemos ido avanzando, ya veo ahí que hay un contrato. Nos mandaron la vez pasada el código de ética que ya también leímos. Entonces, pues estoy muy contento. Y pues agradezco mucho esta charla que nos muestra lo que se está haciendo en Ciudad de México y realmente también se está aplicando acá en el estado donde yo estoy. Y bueno, mi pregunta a todo esto, escuchando, sería cómo involucrar en este caso a los privados. Usted mencionaba que había que involucrarlos a un modelo de salud en donde es cierto que el Estado tiene que garantizar la salud como lo marca la Constitución, a las personas la salud como tal, con todo lo que esto conlleva. Pero por otro lado, el privado tiene otros intereses y eso lo hemos visto porque hay hospitales y hay grupos, por no decir el nombre, pero que tiene cadena de televisión y es dueña de un periódico, que tenían arrendados hospitales y los rentaban al Estado. Por ahí salió cuánto le tenía que pagar el Estado a ellos por año para poder que ellos nos brindaran a nosotros el servicio como población. ¿Cómo lograr romper eso? ¿Cómo lograr romper que el privado no sobreponga primero el interés económico? Por ahí el presidente los llamaba mercenarios de la salud. ¿Cómo lograr romper ese famoso mercenarismo o ese, no sé cómo llamarlo, antes de la salud de la gente? O sea, lo hemos visto y a mí me tocó, siendo estudiante, yo ya sabía, como me entendía que se vendía más caro el medicamento al IMSS que lo que se compraba en la farmacia. Entonces estamos hablando de muchos años, no tiene nada que ver con esto. Entonces mi pregunta sería esa: ¿cómo lograr que el privado anteponga su visión humanitaria antes del tema pues económico? No veo yo cómo poderlos involucrarlos a los privados. Yo creo que sería, porque hablaba usted, por ejemplo, de las farmacias anexas a los consultorios, cuando el negocio el dueño del consultorio pues es que tener un médico para que le venda medicina. Entonces, ¿cómo lograr que eso nos ayuden? Porque mencionaba usted ciertamente que nos ayudan con el tema de la salud. Yo creo que esa sería mi duda. Agradezco el espacio y bueno, felicidades, doctora, por la ponencia. No sé si hay otra pregunta o contesto esta. Si gusta, doctora, ¿puede contestarla? Sí, bueno, sí, primero felicitar al compañero. Qué bueno que fue de los beneficiados de esta transferencia y de la basificación. Me da mucho gusto porque efectivamente había una deuda, hay todavía, pero se ha ido reduciendo una gran deuda con los trabajadores de la salud, porque justo estos años que transitamos con desfinanciamiento, con una mirada de mercantilización, precarizaron aceleradamente el trabajo médico, el trabajo en los servicios públicos. Entonces, qué bueno que fue beneficiario de esto y ojalá haya muchos más compañeros que estén en este camino de mejora. En relación a los privados, bueno, quiero hacer dos comentarios. Uno que tiene que ver con los trabajadores de la salud y esto que mencionaba que el trabajo precario era el que saca la chamba. Aquí tenemos un trabajo titánico de transformar la visión, sobre todo de este personal que se ha conformado y que se ha ido, lo voy a decir así, tal vez suene duro, pero que se ha ido envileciendo a partir de que obtiene una base, una serie de condiciones generales de trabajo y que más bien en lo que se instala es en la defensa del no trabajo. No son todos, afortunadamente, son unos pocos, pero además también alentados por algunas cúpulas sindicales que ahí encuentran su nicho de clientelas. Entonces, eso es una tarea de transformar, de cambiar esta visión, recuperar la vocación de servicio público y poner un alto a estos personajes. Entonces ahí tenemos mucho trabajo porque
la verdad que fueron tomando muchos espacios. Entonces, ese es uno. En términos de los privados son muy diversos, privados. Hay unos privados, la gran empresa médica privada, que hay que regular, que hay que establecer una relación de regulación, y hay otros privados que hay también que hay que sumar. Por ejemplo, ¿cuáles yo vería que hay que sumar, reconociendo que en principio los privados se mueven por la ganancia? O sea, esa es su razón de ser, y por eso no pueden ser los articuladores de un sistema de salud, porque la salud es un bien público, ya decíamos, una metacapacidad, y es algo que no se puede dejar al mercado. Entonces hay que desmercantilizar los servicios. Va a haber servicios privados, sí, complementarios, pero el organizador tiene que ser el ente público. Y luego hay que tratar distinto a los distintos privados. No es lo mismo la gran empresa médica o la industria farmacéutica, donde nos necesitan y los necesitamos. Lo que hay que hacer es transparente ese vínculo y esa articulación. Y muy diferente, por ejemplo, los consultorios adyacentes a farmacia. Ahí yo creo que están supliendo una necesidad que nuestros servicios no responden, no atienden. Entonces, en la medida que fortalezcamos nuestros servicios, eso va a disminuir. Pero mientras, y yo soy de una idea de mediano y largo plazo, pero también intervenciones concretas de corto plazo que vayan incidiendo y que prefiguren, ¿no?, encaminen una ruta de derecho. ¿Qué podríamos hacer? Creo que podríamos hacer lo que hicimos en la pandemia en Ciudad de México. Capacitamos masivamente y también defendimos su derecho a que fueran vacunados como primera línea. Entonces, algunas alianzas de ganar. Creo que si hacen vigilancia epidemiológica simplificada, tenemos posibilidades de que notifiquen y puedan tener también acceso a un expediente electrónico, como deberíamos tener todos, y esa es una propuesta también que está desarrollando el IMSS Bienestar. Además, un expediente compatible con el IMSS, y tengan capacitación de nuestra parte. Podemos amortiguar muchas de las iatrogenias que se producen por esta dispensación indiscriminada, y van a seguir pues teniendo que recetar, ¿verdad? Porque es parte de su razón de ser, pero podemos amortiguar. En la pandemia en Ciudad de México lo pudimos hacer. Capacitamos, defendimos su derecho a ser vacunados como primera línea y tuvimos una buena respuesta. Entonces, creo que por ahí, eso en el corto plazo, mientras conseguimos transformar y mejorar la capacidad de respuesta de nuestro sistema de atención, de nuestro componente de atención médica. Entonces, por ahí sería. Y con los otros regular y una relación transparente y además de autoridad sanitaria. Porque lo que no pueden ser es ellos mandar en el sistema público. Muchas gracias, doctora. Creo que excelente respuesta. Me gustó mucho la parte de justamente de regular y esa parte de corto a mediano, de largo a mediano plazo, el proceso que llevará, y que justamente nuestro sistema de salud está en proceso de transformarse, y eso es algo que tenemos que ver, a una visión hacia el futuro, y justamente es lo que respondemos a esta pregunta. Tenemos otra con respecto a Facebook. Menciona González Hugo si se ha realizado algún estudio desde algún eje demográfico o epidemiológico para tener estos hospitales conforme a la demanda de la población, o en qué se han estado basando para el proceso de creación de hospitales. Bueno, los dos hospitales generales que se construyeron en esta gestión, el de Topilejo, sí se hizo un análisis, desde luego, de necesidades, un análisis del servicio que se iba a prestar, que está atendiendo a más de 150,000, tiene una cobertura para atender a más de 150,000 personas en la zona periférica, tanto de los pueblos de Tlalpan, de la zona alta de Tlalpan, como de Milpalta también, y de Tláhuac. Entonces, también
este hospital, el análisis que se hizo muy cerca de la autopista México-Cuernavaca, se construyó con un área fortalecida de trauma-choque, con helipuerto, porque ahí había un hospital antiguo de 15 camas, era un hospital materno-infantil, que prácticamente no tenía ocupación y estaba pues subutilizado, y era una demanda de la población que se correspondía con una necesidad de ampliar la cobertura de camas hospitalarias en esa zona y con estas particularidades. Entonces esa fue la lógica de demoler el materno infantil de Topilejo y construir un hospital general con 60 camas sensables. En el caso de Coajimalpa, una situación parecida. La única alcaldía que no tenía un hospital general, el hospital que existía hasta el 2015, el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, tuvo un siniestro, hubo un accidente con una gasera y explotó o sea, gran parte del hospital se derrumbó. Incluso hubo una situación muy crítica de pérdida de vidas. Se demolió y se propuso la construcción desde 2016, pero la zona es una zona de altos ingresos y se ampararon muchos grupos, hubo que hacer mucho trabajo digamos, de litigio, ¿no? Para ir ganando los amparos, etcétera, y ya cuando se pudo despejar eso, ya se construyó este hospital que también atiende aproximadamente a 150,000 personas. Es un hospital que también tiene helipuerto, también tiene esta área de trauma choque y capacidad de respuesta, porque de nuevo está la carretera a Toluca y tiene una demanda alta de personas accidentadas. ¿Sí? Además de lo clásico de los hospitales generales, hay una demanda de la población, tienen mucha población en los pueblos de Coajimalpa, población de la tercera edad, muchos adultos mayores, entonces un servicio de geriatría se armó así. Entonces, con esto lo que les doy un poco la idea es de que era una necesidad de la población, una necesidad también de incrementar la disponibilidad de recursos, cerrar brechas porque eran espacios que no tenían estos servicios y además adecuarlos a la necesidad específica de cada una de las áreas. Y La Pastora, ese sí, fue un hospital que encontramos así, que no cumplía nada, en obra negra, pero no cumplía ninguno de los parámetros de hospital. Hubo que hacer una intervención, funcionó muy bien como unidad temporal COVID con 90 camas y después ya se transformó está en transformación en este camino para hacer una unidad de atención oncológica para la mujer. Entonces, esta es la lógica. Desde luego, sí cuidando los parámetros de beneficio a la población, de disponibilidad de isócronas, etcétera. Gracias, doctora. Con respecto nos hacen una pregunta a través de vía Facebook. Le agradece mucho, antes que nada, Lozano Daza menciona agradecimientos a nuestra querida maestra y un interrogante con respecto a cómo garantizar una atención de calidad humana, intercultural por parte del personal de salud formados históricamente en modelos de atención hegemónicos. Bueno, ahí comentaba que es una tarea titánica el trabajo con el personal de salud, porque efectivamente están formados en la biomedicina, en los esquemas patriarcales, jerárquicos, en esta visión de que el personal médico es el que sabe y el usuario, ¿no? Que además hay que entenderlo como un sujeto de derechos. No tiene ninguna capacidad ni de decisión, ni sabe nada, etcétera. Entonces aquí hay que transformar en alguno de las láminas. Yo ponía que hay que configurarnos todos, primero, entender que somos mediadores en la garantía de un derecho. Es decir, nosotros como funcionarios públicos tenemos la responsabilidad, la tarea de garantizar un derecho. Y eso nos hace
tener una alta responsabilidad. Tenemos que combatir la visión que permeó, desafortunadamente, esa visión mercantil y esa visión sin vocación del servicio público, recuperar una ética pública. Y nosotros, ¿qué hemos hecho en Secretaría de Salud? Dar muchos talleres, cursos, sensibilización para, por ejemplo, con derechos humanos, ¿no? Un problema que tenemos y que la doctora Lozano es testigo de esta situación, es el problema de la violencia obstétrica. Bueno, talleres, sensibilización, participación de derechos humanos, impulsar el parto respetado, la sala de labor parto recuperación, la incorporación de parteras comunitarias y parteras profesionales. O sea, esta idea de transformar también los perfiles de los trabajadores de la salud, haciendo como lo que yo llamo como semillas o proyectos que son punta de lanza para después transformar. ¿Dónde tenemos mucha resistencia? Pues de repente en los ginecobstetras, en el personal que tiene muchos más años, que no está actualizado o que ya no está en condiciones de cambiar su práctica. Y por eso también el IMSS Bienestar es una gran oportunidad, porque está incorporando a muchas personas jóvenes, muchas personas que están sensibles, que no se han maleado en la institución, por así decirlo, y que pueden ser ese elemento transformador para tener una visión distinta. Pero tenemos que hacer talleres y tenemos que también tener mecanismos de sanción. Por ejemplo, en el caso nosotros tenemos, desde que llegamos, un posicionamiento de 0 tolerancia a la violencia, ¿no? Y al acoso y a todas estas formas de violencias que es institucionales. Entonces se armó una comisión, es una comisión que funciona, sesiona, tenemos un caso de inmediato, hay acompañamiento con Secretaría de las Mujeres cuando ocurre, sobre todo que es violencia de género, que es acoso, que es abuso. Entonces estos mecanismos institucionales ir haciéndolos como parte del día a día y que formen también parte de las estructuras y de las funciones de la institución. Ahí el IMSS Bienestar tiene esa tarea, porque por ejemplo, esos comités se nos quedan a nosotros, pero estamos insistiendo que todos los tienen que formar. Claro que sí, doctora. Igual el de ética. Sí, perfecto. Y justamente creo que la siguiente pregunta que también nos hacen va encaminado a esto que estamos tratando, porque nos mencionan justamente si existe la posibilidad o se contempla la posibilidad de trabajar, en este caso, de manera interdisciplinaria a través de diferentes disciplinas, no solamente el área médica, ya que pues al conocer el entorno social, cultural y ambiental y de los determinantes de la salud de las comunidades, pues esto nos obligaría o nos llevaría más bien a un manejo interdisciplinario y saber si se está contemplando esa posibilidad. Sí, de hecho, los equipos que se armaron sobre todo para trabajar en territorio, en las brigadas de salud en tu casa, porque este modelo de salud en tu vida se despliega así: salud en tu casa, salud en tu escuela, salud en tu colonia. Son equipos pequeños porque no tenemos tantos recursos que salgan a campo, pero que están formados por personal médico, personal de enfermería y promotor de la salud. Y tienen estos equipos un respaldo jurisdiccional, que estarán próximamente distrital, de psicología, de nutrición, también tienen de odontología, ¿sí? Esos no están en cada equipo que sale a territorio, pero sí respaldan a varios equipos. Entonces, sí, el trabajo multiprofesional es fundamental. Además, asumirnos como un equipo de salud, no un equipo médico. Y creo que la propuesta de tener cada vez más este trabajo interdisciplinario, pero donde, por ejemplo, el personal de enfermería tiene un enorme potencial y sensibilidad para hacerse cargo de muchas más cosas de las que ahora desarrolla,
porque pueden prescribir, pueden monitorear, pueden dar muchos elementos en la atención. Entonces, esta propuesta, que además es un movimiento internacional de posicionar la enfermería como un elemento sustancial en la transformación de los sistemas de salud en la lógica de atención primaria, es algo que deberíamos seguir impulsando. Y con esto limitar, y así lo voy a decir, aunque a lo mejor a algunos personal médico no le gusta, limitar ese poder biomédico, ¿no? Donde hay una construcción social de que es el jefe o la jefa. Entonces, sí es muy importante señalar que tenemos que conformar estos espacios horizontales de trabajo, donde dependiendo de la tarea, hay una expertise que nos coloca como el que liderea ese equipo. Los médicos y las médicas nos tenemos que reformatear en el modelo Más Bienestar para incorporarlo y poderlo desplegar, y sobre todo irnos alejando de la visión curativa de enfermedad y de biomedicina, y tener una visión mucho más amplia, holística, de producir salud, donde atender la enfermedad es muy importante, por supuesto. Sí, claro que sí, doctora, y concuerdo mucho con usted. El modelo que actualmente tenemos curativo no solamente pone al médico como el pilar, sino como un liderazgo, y prácticamente pues el médico es el que tiene que resolver todo y dejamos al equipo como a un lado. Entonces, creo que es muy importante que el Más Bienestar, que actualmente estamos y se está implementando en todo el país, conozca y tenga esa visión de que hay más personas que puedan estarnos aportando de distintas disciplinas para que juntos formemos un buen equipo. Entonces, creo que eso es súper importante para este modelo del Más Bienestar. Tenemos, creo que nada más un comentario aquí, en este caso de algunos colaboradores, como muchas felicidades a nuestra Secretaria de Salud por la claridad, muy necesario, pues el Día del Estado del Arte al Más Bienestar. Y pues en este caso creo que tenemos grandes responsabilidades. Por ejemplo, en las coordinaciones de unidades de segundo nivel de IMSS Bienestar se integró trabajo social, y tenemos esa gran responsabilidad de ser las voces de personas, familias y comunidades dentro del equipo de salud. Entonces, pues es importante justamente tomar en cuenta las distintas disciplinas. Sí, por ejemplo, el trabajo social, yo lo comento así muy rápido, es la base de toda la promoción de la salud de los centros de salud que se están transfiriendo al IMSS Bienestar. Estas profesionales son las que están sosteniendo toda la promoción de la salud. Entonces, son desde luego muy, muy importantes. Sí, claro, y haciendo un paréntesis, les comento que pues hace poco, el día de hoy, de hecho incluso ya tuvimos nuestras primeras sesión sobre el seminario de trabajo social en salud, que lo llevó nuestra colaboradora, la maestra Suemi, con salud como derecho humano universal y el bienestar social. Entonces también va a estar disponible en CIESAVI próximamente, para que pues en este caso también estas disciplinas tengan un espacio en el cual puedan actualizarse continuamente y justamente pues colaborar entre todos. Pues creo, doctora, que ya tenemos creo que la mayoría de las preguntas resueltas. No quedaría más que agradecerle mucho esta participación. Le aviso que nos estuvieron viendo no solamente de Ciudad de México, estuvieron del estado de Michoacán, estuvieron viendo de Colima, Estado de México. Entonces hemos tenido una participación bastante importante por diversos estados que sí, que como hemos visto, no solamente Ciudad de México se está implementando, sino en todo el país, y que es una labor que estamos construyendo todos juntos. Entonces, doctora, le agradezco mucho su participación. No sé si tenga algo más que aportarnos. No, pues yo también agradecerles que la invitación, la participación de todos los compañeros y las compañeras, agradecer los comentarios generosos que pusieron ahí en el chat o que expresaron, y sobre todo insistir que estamos en momentos muy intensos, interesantes y además de gran responsabilidad para fortalecer
y seguir avanzando en una gran transformación, en una transformación radical del sistema público de salud, que es esencial para garantizar un derecho y que es esencial para que nuestros usuarios realmente puedan ejercer ese derecho y convertirse en sujetos de derecho, que es lo que son. Entonces, una gran y enorme felicitación a los organizadores, porque esto permite un intercambio, permite una exposición de ideas, pero también nos permite, también a nosotros sistematizar y responder a sus preguntas. Y estamos todos en el mismo barco. Así que un gusto. Claro que y sí, ya doctor. veo a Geo ahí. Un saludo, qué gusto. Sí, pues ya ve que estamos ahora sí que todo en bienestar, está atento de estas transmisiones y pues estamos juntos apoyando y le agradecemos mucho que trabajemos con usted y nos alienta mucho a continuar trabajando en bienestar para mejorar y brindar servicios de salud de calidad. Entonces, le agradecemos mucho, doctora. Esperemos que esta sea una de las tantas que tendremos con usted y próximamente estaremos en comunicaciones para que trabajemos juntos. Le agradecemos su participación y les recordamos a los oyentes y a los participantes que la plataforma CIESAVI estará disponible esta sesión para que ustedes puedan verla también a través de vía Facebook, estará disponible y posteriormente podrán tener una constancia de participación. Hemos tenido algunos inconvenientes con la plataforma, no se preocupen, estará disponible lo más pronto posible y nos esperemos en las próximas sesiones del Sistema de Salud para el Bienestar. Gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego a todos. Buena tarde. Un abrazo a todos. Gracias.